Muchísimas gracias por prestarle atención a este programa que estoy realizando y que a través de los medios de YouTube pues tengo oportunidad de expresarme con libertad, por lo menos hasta el momento. Yo debo decir que he estado vetado en muchos medios, he estado vetado incluso de hablar en la vía pública en varias ocasiones, bajo presiones de multa, desautorizado después de grabar programas para algunas televisiones, y creo que lo que decían no era ninguna anormalidad ni nada que se saliera de determinados cauces de las libertades. Entonces aquí hasta el momento donde comienzo a iniciar un viaje hacia la cultura de conocimiento, estoy muy feliz de la atención que me habéis prestado. Digo atención porque quería decir visualización, pero hay muchas personas que son invidentes que lo que hacen es escuchar el programa. Entonces aquí podríamos hablar de oyentes, pero no es la radio, pues también contamos con, digamos, con la visión, ¿no? Con la imagen. Cuando se crea Internet bajo una idea de Marshall McLuhan y otra idea incluso de Philip K. Dick, el autor que vosotros conoceréis de Blade Runner, entre otras de sus obras, que además la obra literaria es otra, El Castillo, etcétera. Es uno de los grandes pensadores y de avanzada que está dando muchísimo paso a la globalización. Tener la oportunidad de expresarme es para mí muy importante, como lo es para todos los seres humanos. Siempre lo hago de manera que pueda aportar conocimiento, compartir aquello que yo he conocido y que considero que es importante que los demás deban de saber. El último programa fue sobre el manuscrito Voynich y continuaremos hablando algo sobre el manuscrito Voynich, porque es un libro que no deja de ser un libro extraño, muy raro, y que, como comprobé y os enseñé en el programa pasado, ahí he estado descifrando durante muchos años la autoría, y la autoría ya queda descifrada. Pero al ver todas aquellas plantas que no se alimentan de la tierra, que si no se alimentan de elementos orgánicos, al ver mujeres en estado de preñez bañándose en unos líquidos como una preparación de la creación de una nueva humanidad, que no deja de parecer algo así como un poco monstruoso. Entonces, casualmente llegamos a acercarnos a que el libro se llama El Documento Salomón. El rey Salomón era el que se decía que tenía la capacidad de crear vida inteligente a partir de la manipulación de las plantas, que es lo que vemos observamos en este manuscrito. El rey Salomón tenía además la capacidad de, colocando una serie de anillos sobre su mano y con el reflejo de la luz solar, conseguir su desaparición, desaparecer. Aquí estamos hablando de 5 anillos, y en la leyenda que recogerá este hombre, llevándola a la fabulación en El Señor de los Anillos, vemos que el anillo del poder lo que hace es hacer desaparecer. Aquí se trata de 5 anillos. Y también en El Señor de los Anillos, en esta obra literaria, observamos que se pueden crear seres a partir de la tierra y a partir de los elementos del inframundo, cosa que se dice que también tenía capacidad de hacer él. Cuando Dios envía un mensaje a rey David, que le da unas dimensiones determinadas para la construcción de un templo, esta numerología, en realidad, para Isaac Newton, cuando escribe su libro El Templo de Salomón, publicado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, lo que nos está diciendo, lo que está diciendo Dios a la humanidad es un mensaje, y ese mensaje lo hace a través de números.
elemento que nosotros pudiéramos recibir de una inteligencia, digamos, no de este planeta, sino extraterrestre o llegada más allá del tiempo, pues a veces es difícil entender lo que decían otras civilizaciones o expresaban. Entonces hablaremos de civilizaciones o de seres que no están cercanos a nosotros, que utilizan otros lenguajes. Ya bien, hay una de las frases que le gustaban a Ramón Llull, que recordemos pone la base del idioma catalán, del idioma de la gramática alemana, y que era una escuela de idiomas en Randa, es si no ens entenem per llenguatge, entenguem-nos per l'amor. El amor es capaz de transmitir muchos de estos elementos. Pero volvamos al rey Salomón. El rey Salomón decide construir un templo y hay toda la leyenda, que es una leyenda que da base al elemento masónico. Por los años masónicos se comienzan a contar como en Israel a partir de la construcción del templo. Tiene muchísimos elementos sagrados, como por ejemplo dentro del templo había una luz perpetua y una vez al año, entre un gran estruendo, el gran rabino decía el nombre secreto de Dios. Nombre por un lado desconocido en hebreo, pero además era la manera de vocalizar dicho nombre, lo que hacía aún más extraño, digamos, este pseudo dominio de poder que podía tener el pueblo judío sobre la voluntad de Dios. Se sabe que Fraser en su famoso libro dice que conociendo el nombre de las cosas tenemos un poder sobre ellas, sean objetos o sean personas o sean deidades. En la rama dorada es concretamente el libro. Bueno, pues aquí volvemos a Yui, que intenta hacer un lenguaje que ponga de un nuevo condimento a todo ello, por eso ese lenguaje también es encriptado y secreto, es otro de los motivos, por el poder que otorga como libro, digamos, mágico, este manuscrito llamado Manuscrito Voynich, llamado también Documento Salomón. Entonces pasamos a un viaje en el tiempo, que es así como realicé el libro. Vamos a un personaje llamado Howard Philip Lovecraft. Todos los conoceremos por sus grandes obras de terror, por sus análisis en la literatura de miedo y porque crea un nuevo estadio. Y él nos habla de razas, de muchas razas y especies y civilizaciones que han existido en la Tierra, que han venido desde otros planetas, que han estado viviendo, digamos, en los infiernos del planeta, en las zonas subterráneas, que han vivido y que tienen capacidad de transformar su cuerpo, que están genéticamente inclusive dentro de nuestra propia genética. Esto se ha dado también en pensar mucho cuando las teorías conspirativas con respecto a que las personas tenemos algo así como una parte de nosotros genética que es un alma reptiliana. La parte posterior del cerebro, tenemos un cerebro muy plano que podríamos llamar que tiene vínculos con el instinto animal y que desarrollándolo se desarrollan muchas de las actividades que podemos llamar parapsicológicas, intuición, transmisión de pensamiento, y que a un escritor norteamericano le gustaba denominar de forma un poco así graciosa, porque no acaba de ser muy serio científicamente, que es la región sonomedular, que tiene que ver con todos esos antepasados, que hace que cuando tengamos una situación de peligro o de miedo, se nos erice el cabello, si tuviéramos cabello, por la parte de atrás, como vemos pasar en algunos mamíferos o algunos animales, digamos, de ellos, o sea, perros, gatos, mascotas que no son próximas,
veremos ese erizarse del pelo en ese tipo de reacción. Entonces aquí se trata que estos seres que aparecían mucho en la obra de los mitos de Cthulhu, con nombres muy extraños que él un poco se había así inventado, hablándonos también de una biblioteca que había en Australia debajo de la tierra y diciéndonos que son los que vienen a nosotros de dentro de nosotros mismos. Seres estos sumamente extraños. Entonces, digamos que Howard Lovecraft tenía en su casa una biblioteca muy importante, con una cantidad de libros que pertenecían a su abuelo, que pertenecían a un rito masónico, que era el rito masónico de Memphis Mizraim. Entre esos libros habían muchos libros de alquimia, así como, bueno, el Mutus Liber, del que hemos hablado en el anterior programa, La fuga de Atalanta, que también es otro de los libros que están hechos combinando pues elementos, emblemas, una partitura musical y frases de pensamiento filosófico de la llamada filosofía natural o filosofía alquímica. Y todo eso hecho en un compendio en una época que no existía el cine y se podían jugar estos elementos por separado, conjugándolos para crear una obra que hoy en día sería, vaya, una obra modernísima en su combinación de elementos y sabiduría excelsa en sus elementos de conocimiento. Entonces, Lovecraft solía citar un libro que se llamaba El Necronomicon. El Necronomicon fue escrito, según él, por un poeta árabe loco en la zona que hoy ocupa Irak. Este poeta se llamaba Abdul al-Azaret. Y una vez tenido este libro, que había sido escrito en un principio en árabe, se decía que este libro a su vez había estado escrito en un idioma extraño, antes de ser traducido, digamos, de que llegara al conocimiento de Abdul al-Azaret. Ese será Abdul al-Azaret el que lo transcribirá en árabe y a su vez el libro será escrito o transcrito en español antiguo. Ese español antiguo que guarda tantas similitudes con el catalán, con el idioma catalán. O sea, hay muchas palabras que son prácticamente idénticas en el castellano anterior al Quijote, incluso en el Quijote original. Hay muchas palabras que se entremezclan y que se utilizan tanto en catalán como en castellano. El libro de los nombres muertos. Es ¿cómo decirlo? Es un libro maléfico que solamente utilizar algunas de sus palabras, dichas palabras tienen un poder también nuevamente sobre los elementos, pero además tiene palabras y tiene letras, y estas letras tienen ojos, ojos que nos ven mientras nosotros los estamos mirando. Lo que hoy sería un libro interactivo, pero en esa interactividad tocan elementos de lo sobrenatural, provenientes de otros mundos. En la biblioteca del padre, en la biblioteca del abuelo de Lovecraft, habían 5 libros de alquimia cuya autoría era de Ramón Llull, el autor que nos habla nuevamente del manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, que es un libro que se ha dicho que ha tenido la capacidad de volver loca a alguna gente, porque de hecho es un viaje en el que si utilizamos un poco elementos del sonambulismo, llegaremos a descubrir elementos que son nuestros, a ensimismarse sobre sus páginas, sobre sus palabras, hacia una transformación de nuestro propio ser.
En fin, es lo que se ha dado en conocer como un grimorio. El libro finaliza en catalán, lo dije en el anterior programa, con la frase Ubrim min grimoris. Mucho de esto hay en toda la obra, tanto de Lovecraft, que a pesar de que ha sido criticado por muchos, también ha sido acusado de racista, por todas aquellas de razas que han desaparecido, que han poblado el planeta y que él consideraba que no eran todas de la misma elevación divina de las de la raza blanca, consideraba inferior a todas las otras, como si estuvieran en un proceso evolutivo, digamos, aún no despegado. Se basaba no solo en la realidad, en los barrios, digamos, más marginales en los cuales vivía, en el fastidio que le ocasionaba a la gente maleducada, desde la manera de servir, la manera de comunicarse, la manera de andar, su falta de educación, la ignorancia. Y en eso iban mucho las teorías de Nietzsche. Y también siguiendo las teorías de Elena Petrova Blavatsky, de las distintas razas y seres que han poblado el planeta a lo largo de los siglos y de las civilizaciones ya extinguidas. En el manuscrito Voynich lo más sobrecogedor es que estamos asistiendo a un intento tal vez o la teoría de crear una especie nueva que viniera a sustituir a la actual especie humana. En ello tenía mucho que ver, que leer Lovecraft en las obras quizás alquímicas de Ramón Llull. Muchas gracias.